la finalidad como tal de utilizar la ley de la ley de la conservación del momentum lineal es hallar la fuerza que tiene que resistir una tubería, la fuerza que tiene que resistir una tubería por el paso del agua, ¿listo? Por el paso del agua. Entonces, el ejemplo más fácil para explicar la ley de la conservación de el momentum lineal es un codo, ¿listo? Una tubería en forma de codo, no un codo humano, ¿no? Uy, no, espere que se me quede mucho. Entonces, no, pero que es el pulso que tengo hoy. Entonces, un codo que sea más o menos así y que sea más o menos así. ¿Listo? Entonces, esa es una tubería que es un codo. ¿Es momento o momentum? Momentum, momentum. El momento es diferente, recuerden que usábamos el momento para en otro tipo de ejercicios, pero no, aquí es momentum. Entonces, este sería ¿Cómo es el título otra vez? ley de la conservación del momentum lineal. Yo puse en vez de momento, entonces qué energía. No, es momentum lineal. ¿Listo? Entonces, Gracias. imagínense ustedes que esta tubería o esta sección de esta tubería está, digamos, no está sobre el piso, ¿cierto? No está sobre el piso, sino que va elevada, digamos, sobre, no sé si ustedes han visto que obviamente en algunos lados las tuberías tienen que ir como atadas al techo o a las paredes, ¿sí? Que es una tubería que va así por una pared. Entonces, precisamente eso es lo que yo estoy tratando de dibujar acá, que es como un momento, porque es que tengo mucho calor. ¿Cómo era el título? De la conservación de qué? Del momentum lineal. Listo. Bueno, entonces mientras ahí van dibujando esa tubería, pues vamos a ir explicando esto paulatinamente. También yo pongo una cosa por acá. Vamos a cerrar este cuaderno de acá. Bien, entonces, volviendo al tema de la aplicación del momentum lineal, lo que les digo, la idea es determinar cuál es el cambio que hay o cuál es la fuerza que le está aplicando esta tubería que está aquí arriba. Cuál es la fuerza que hace el agua al pasar por esta tubería de aquí. Entonces, lo que vamos a tener es que ese cambio, ese tasa de incremento del momentum, que se llama así, la tasa de incremento del momentum, que significa TIM, significa tasa de incremento del momentum, es el equivalente, o podemos hallar esa tasa de momentum como la densidad por el caudal y la diferencia de las velocidades. ¿Listo? La diferencia de la velocidad 2 menos la velocidad 1. Pero ¿qué pasa? Resulta que, como ustedes saben, la fuerza es un vector y ese vector tiene una característica y es que los vectores dependen del eje donde se apliquen. Así que si nosotros vamos más a detalle de esta ecuación, que es la de la tasa de incremento del momentum, nosotros vamos a tener una ecuación para la tasa de incremento del momentum en X, ¿listo? Y para la tasa de incremento del momentum en Y. Entonces, para la tasa de incremento del momentum en X va a ser la densidad por el caudal y la diferencia de velocidades con respecto al eje X menos pues la velocidad 1 en X. Y en Y, pues simplemente es lo mismo, solo que las velocidades las vamos a evaluar, ¿cierto? En el eje Y. Entonces, esa es la tasa de incremento del momentum, ¿listo?
Eso es lo que nos dice que es, así se mide la cantidad de movimiento que ha tenido una partícula dentro de la tubería. Y eso, se supone que si el momentum se conserva, chicos, se supone que si el momentum se conserva, la tasa de incremento del momentum en X debería ser igual a la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Listo? Eso debería cumplirse siempre. Y por lo tanto, la tasa de incremento del momentum en Y... Profe, qué pena, es que me enredé porque en la tasa de incremento del momento en Y es con la Q minúscula. Ah, no. Es caudal normal. No tiene nada que ver que sea Q minúscula o Q mayúscula. Es Q. Solo, Ah, es Q. ok. Solo es caudal. Solo que no sé por qué la escribí minúscula. Sí, bien, Luisa, gracias. Entonces, si existe la conservación del momentum lineal, o sea, si existe que la cantidad de movimiento que tiene una partícula en un momento 1 y en un momento 2 es la misma, debería cumplirse que ese movimiento sea igual a la sumatoria de las fuerzas que están causando esos movimientos. Eso es lo que dice esa conservación del momentum lineal, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Lo que acompaña el caudal es densidad. Sí, es ρ por Q y la diferencia de velocidades. Ok. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿No? 20:05. 20:05. Creo que es Diana, cierra el micrófono, por favor. No, profe, creo que era Daniela, yo no. Micrófono, Dani. Bueno, bien. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo, ¿listo? Porque así obviamente es que se entiende, ¿listo? Así obviamente es que se entiende más esto, este concepto de aquí. Este tubo vamos a dejarlo para un ejemplo posterior, porque este tubo ya requiere algo más de complejidad. Entonces vamos a empezar por lo más fácil. Entonces, el primer ejemplo de esto es algo que se conoce como impacto de chorro sobre placa, ¿listo? Impacto de chorro sobre placa, vamos a ponerlo por acá. Aquí. Impacto de chorro sobre placa plana. Bien. Entonces, lo que vamos a tener es que vamos a imaginarnos que nosotros tenemos aquí como una plaquita así. Ay, no. Vamos a imaginarnos que tenemos una placa aquí. De así. Digamos que está sostenida sobre el suelo, puede ser. Una placa. Esto es una placa, imagínense una placa. Y como una pared inclinada, pues. Y sobre esa placa vamos a tener un chorro que está impactando esa placa. Entonces, cuando el chorro viene aquí así y se impacta con la placa, pues simplemente el chorro se desvía, ¿no? Pues, no puede seguir derecho, sino que tiene que tener ahí como que se desvía. ¿Bien? Entonces, ese es el primer ejemplo, impacto de chorro sobre una placa. Entonces, ¿qué datos vamos a tener de aquí? Vamos a tener primero que el ángulo de acá, el ángulo que se está formando aquí de la placa, ¿cierto? El ángulo con respecto a este eje de acá, este ángulo de acá, este de acá, va a ser de 40 grados. Profe, ¿qué era lo azulito? El chorro. Es el agua, un chorro de agua. Un chorro de agua. Gracias. Entonces, además de eso, pues ese chorro puede tener algún diámetro, ¿no? Ese chorro puede tener algún diámetro, así que vamos a decir que la distancia que hay de aquí hasta acá, o sea, el diámetro que hay en el chorro, ese diámetro va a ser igual a 30 centímetros, digamos, 30 centímetros. Supongamos que aquí, después de que el chorro fue reflejado, nuevamente tuvimos un diámetro del chorro de 30 centímetros. Ay, huepucha. Coronavirus. Bien.